nombre es Israel y la verdad que le doy gracias a los pastores de la casa, al apóstol, que me permiten poder compartir con ustedes este tiempo tan extraordinario. Pensaba acerca de lo que iba a compartir en este tiempo y hay algo que hace unos años me viene conmoviendo y cada tanto lo vuelve a hacer el Señor con su palabra. Soy hoy papá de 2 niños. Zoe tiene 3 años, cumplió el 11 de abril 3 años. Ella es terrible. Y después está Noah, que es más tranquilo, tiene 6 meses. Así que ahí estamos haciendo un ejercicio de paciencia muy grande. Oren por mí. Y con Ago ahí, mi esposa, estamos muy agradecidos a Dios por la vida de ellos. Y creo que aún esta palabra que quiero compartirte tomó mucho más sentido a partir de que ellos nacieron, mis hijos. ¿A cuántos les gusta el fútbol de los que estamos acá? ¿A cuántos nos? El apóstol también. Hace no mucho tenemos un grato recuerdo de los argentinos. ¿Cuál es el recuerdo más alegre que tenemos los argentinos? El Mundial. Y no solo el Mundial como un acontecimiento deportivo, sino que en el Mundial salimos campeones. Venciendo a Francia en la final. ¿Y a cuántos nos emocionó ver la final y que nuestra nación, al menos en el deporte, que es un deporte hermoso como el fútbol, hayamos ganado? Disfrutamos y es algo de un motivo de orgullo. El mundial y sobre todo la final es la actividad más vista del mundo, de todo el mundo. Había un país, no recuerdo ahora el nombre, tan lejano al nuestro, pero que alentó por nosotros. Ese, Bangladesh. Y vos veías, ellos salían y ni saben hablar en español, ni nosotros lo conocíamos hasta que nos enteramos que ellos querían a los argentinos, y eso ya es algo en el mundo que no es tan común a veces. Y el evento, la final del mundo, es un acontecimiento que se ve pero por televisión y por internet en todo el mundo. Ahora imagínate que vos tengas la posibilidad no solo de ver por televisión, sino que podías estar presencialmente en ese lugar. ¿Irías, sí o no? Tenés la entrada. Las entradas, de hecho, para la final se agotaron años antes ya. Y si querías conseguir una entrada para la final, ya con el mundial en curso, tendrías que ir a la reventa y algunos pagaron millones y millones de pesos por un lugar ahí en la final. Y ahora, ponete a pensar un ratito, imagínate que tenés una entrada y vos decís, bueno, en un acto de generosidad extrema, le voy a regalar a un amigo mi entrada. Le voy a regalar la entrada para que vea la final, nada más y nada menos, del mundial. ¿Y a qué amigo le regalaría? ¿Me va a ayudar con el nombre del amigo? A nadie le regalaría esa entrada. Pero por lo menos imagínate, imagínate lo que nos cuesta imaginarnos que le vamos a regalar la única entrada que tenemos para ir a ver la final. ¿A qué amigo, amiga, a qué persona, capaz alguien en tu familia le regalarías? ¿Cómo se llama? A Erika. Ella le regalaría a Erika. ¿Alguno de los varones a quién le regalarían? Imaginariamente, no es real. Van a pelear. Fíjate todo el problema que se generó de solo pensar en que tengamos una entrada y tengamos que regalarla, con el valor no solo económico, que es extraordinario el valor de una entrada para la final, sino también el valor emocional, histórico, porque quedará en la historia. Y ahora imagínate que ella le regaló a Erika la entrada y Erika se duerme. No va. O quizás le dice, no, ¿sabes qué? Me duele un poquito la cabeza hoy. La próxima, otro día, otra final.
Ya te está doliendo de solo pensar que eso pase. Yo me pongo a pensar, wow, no creo que haya una excusa lo suficientemente grande como para poder decir, bueno, está bien, te entiendo. Porque vuelvo a repetir, una entrada como esa tiene mucho valor en muchos sentidos. Ahora vamos a la Biblia y en algún punto vamos a conectar con esto que empezamos hablando. Jesús en 2 oportunidades purificó el templo, al comienzo de su ministerio y al final. Las 2 veces fue en la semana de las Pascuas, en la fiesta de las Pascuas. Jesús entró allá por Juan capítulo 2, cuenta en una oportunidad al principio de su ministerio al templo donde las personas iban a adorar a Dios, se iban a encontrar con Dios, y él vio que estaban vendiendo palomas y estaban los que cambiaban monedas. ¿Y sabe qué hizo el Jesús de amor que tenemos nosotros? Con un látigo. Dice eso la Biblia, lee, fíjate, agarró un látigo y le entró, acá le diríamos un cinto o un chicote. Imagínate a Jesús con un chicote. Eso pasó. Agarra un látigo y a los chicotazos, fuera, afuera, y los sacó a todos los cambistas. Pero eso se vuelve a repetir otra vez en el cierre de su ministerio, justo días antes de que él vaya a la cruz. Él vuelve a llegar a Jerusalén en el contexto de la fiesta de la Pascua y se encuentra con el mismo escenario. Me imagino los discípulos que ya le conocían, tranquilo Jesús. Y Jesús vuelve a hacer lo mismo. Dice que él los echó. Mateo 21, verso 12 al 17. Si tenés tu Biblia ahí por ahí, acompáñame. Es tan especial este acontecimiento porque Jesús no era alguien que reaccionaba violentamente casi nunca. Sin embargo, en Mateo 21, 12, otra vez, dice que Jesús entró al templo y echó de allí a los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Y él declara esto: escrito está, mi casa será llamada casa de oración. Pero ustedes, les dijo Jesús, la están convirtiendo en una cueva de ladrones. Entre varias cosas que estaban ocurriendo en el templo era que justo el templo tenía varios lugares y la gente no podía acceder a la presencia literal de Dios que se encontraría de alguna manera en el lugar santísimo. Estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Imagínate, ahí está Dios. A ese lugar no solo que no podía entrar ni siquiera cualquier judío, solo entraba un hombre que era el sumo sacerdote una sola vez al año. Pero en el patio del templo, donde ahí sí podían entrar, solo hasta ahí podían entrar los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Aquellos que no eran de la nación de Israel. Si vos no eras de Israel, solo podías entrar hasta el templo del patio y en el templo tendrías que adorar a Dios. Y justo ahí en el templo, la corrupción religiosa de esos días puso un mercado. Y ponían a vender palomas, pero también ponían cambistas. Entonces cada vez que una persona venía con su animal para presentar el sacrificio y adorar a Dios, como eran rigurosos de la ley, pero porque querían todavía por encima de eso llenarse los bolsillos de dinero, dice que ellos miraban tu paloma, vos venías contento con tu paloma y llegabas ahí y te decían: no, esta paloma no está en condiciones, no podés hacer el sacrificio de adorar a Dios. Entonces vos, que no querías volverte, porque mucha gente que subía a Jerusalén no era de ahí, decía: y bueno, ¿y ahora qué hago? Ay, mira, acá justo vendemos palomas. Y andá a comprar una paloma en el patio del templo. Te salía mucho más caro, pero no solo eso, porque también dice que había gente que cambiaba plata. ¿Por qué? Porque ellos decían: en el templo no podemos tener la imagen de ningún otro que no sea de Dios. Así que si vos llegabas con una moneda del César, te decían: tenés que cambiar para después comprar la paloma. Y cuando vos te ibas a cambiar la plata, obviamente el cambio era desfavorable para vos.
Así que imagínate la frustración. Prácticamente alguien que fuera pobre no podría presentar un sacrificio a Dios y entonces adorarlo. Porque había mucha burocracia y manejaban todo un monopolio ahí impresionante para ponerle obstáculos a las personas y que puedan entrar. Y encima, a los que no éramos judíos, solo podíamos entrar en el patio y en el patio estaba la venta. Imagínate, Señor, te quiero. Sonaba un animal por ahí. El otro, no, muy caro, muy caro. Todo eso se escuchaba. Y vos tendrías que, en ese contexto, intentar adorar a Dios. Por eso a Jesús eso le molestaba tanto, las barreras que puso la religión para que adore la gente a Dios, para que se acerque a tener un encuentro a Él, que Él llegó y en 2 oportunidades, al comienzo de su ministerio y al final de su ministerio, Él tumba las mesas, desarma toda esa logística corrupta que impedía que muchos adorasen a Dios de verdad. Y es increíble porque dice que una vez que Él declaró, mi casa será llamada, la casa del Señor será llamada casa de oración, pero ustedes convirtieron en una cueva de ladrones. El verso 14 dice esto, mirá quiénes se le acercaron. Se le acercaron en el templo ciegos y cojos y los sanó. Cualquier paloma no te iba a servir para ir a sacrificar, algo le iban a encontrar en tu animal. Por lo general, tu esfuerzo que hayas hecho para criar esa paloma o para comprar esa paloma fuera del templo iba a ser casi siempre insuficiente. Pero si para cualquier ciudadano llegar ahí y presentar un sacrificio a Dios significaba mucho valor a un material, imagínate para un cojo, para alguien lisiado y para un ciego. Los ciegos y los cojos en la Biblia los vas a encontrar pidiendo limosnas. Entrar y tener comunión con Dios en el templo era un lujo demasiado grande que ellos quizás nunca se lo podían dar. De hecho, en el templo llamado, en la puerta llamada Hermosa, después en Hechos vemos que había un paralítico que estaba sentado junto a la puerta del templo pidiendo limosna a los que entraban, dice la Biblia. Pero él estaba afuera, por mucho tiempo siempre estuvo afuera. Pero cuando Jesús desmantela todo eso, los corrió a los cambistas, corrió las palomas, los que vendían palomas. Dice que a Él vienen los ciegos y los lisiados. Y en el templo, ahí dice, en el templo Él los sanó. Obviamente esto provocó que los fariseos y los maestros de la ley se quedaron ahí sorprendidos y se indignaron porque los niños gritaban esto, Hosana al Hijo de David. Los niños ya tenían la revelación de que este no era un maestro más. Los niños están diciendo, este es el Mesías que estuvimos esperando. Este es el Cristo, el enviado de Dios el Padre, el Salvador de Israel y de las naciones. Él es el descendiente de David. Y los maestros de la ley no lo podían ver, los niños lo veían. ¿Cuántos sabemos que ese templo después se derrumbó y hoy no está en pie inclusive? Pero el apóstol Pablo dice que el templo ahora de Dios, ¿quién es? Que vos y yo, nosotros somos el templo. 1 Corintios capítulo 3, versos 16 y 17. Mirá con atención lo que dice acá. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en nosotros? Y el verso que sigue, el 17, dice esto. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios como que no cambió. Dios sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos. El que tumbaba las mesas en el templo en Israel, en Jerusalén, de alguna manera con el que se pone en un obstáculo y no honra el templo de Dios, dice, yo voy a destruir. Dice, el que destruyere el templo de Dios, para el fin para el cual fue creado el templo, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es, sagrado es. La primera vez que Jesús tumba las mesas, los discípulos se acordaron de una profecía que está en los Salmos. Cuando vieron a Jesús teniendo ese celo por la casa, ellos dijeron, la Biblia dice, bueno, la ley decía, los profetas decían, que
Mesías iba a ser alguien que tenía celo por la casa de Dios. El celo de la casa de Dios me consume. Los que vendían palomas a precios carísimos, casi impagables para muchos, y que permitían que los cambistas de dinero estén ahí en el templo del Señor. Ellos eran los sacerdotes de aquellos días, los que administraban el templo. Ese templo ya no está en pie, pero hoy entendimos por la palabra que nosotros somos el templo. Vos y yo somos templo de Dios y no administra un sacerdote. Yo tengo un pastor, yo puedo tener un apóstol, pero el que administra el templo de Dios, que soy yo, que sos vos, es cada uno de nosotros. Los que Jesús entró en el templo literal y tumbó las mesas fueron muy juzgados por el Señor por esa manera de permitir la corrupción adentro del templo. Y yo creo que acá está diciendo lo mismo el apóstol Pablo. Dios va a llamarnos a cuenta si hemos puesto nosotros dentro del templo de Dios, que somos cada uno de nosotros, cosas en un lugar que no tienen que estar. Quizás no le estamos dando valor al precio que se pagó para que nosotros hoy podamos tener acceso. Jesús se molestó tanto en 2 oportunidades al tumbar las mesas, pero después un día se iba a consumar el hecho más extraordinario en la cruz que estamos recordando en esta fiesta de Pascua. Porque dice que cuando Él murió en la cruz se rompió toda separación que había entre Dios y los hombres. Él abrió el camino y hoy podemos entrar todo a la presencia misma, al lugar más santo y adorar a Dios. No por mi esfuerzo, no por mi capacidad económica, sino porque Él pagó el precio para que nosotros podamos entrar. Imagínate si le regalás la entrada a alguien del mundial, la final, con lo que te pudo haber costado y ese no entra. No va porque me duele la cabeza. Lo miro por tele nomás. Creo que ahí le tendríamos que presentar un sacrificio al Señor. Hace un tiempo atrás, un par de años atrás, un hermano de la iglesia me dice, te regalo esto, y me dio una tarjeta, tenía el nombre de un restaurante y me dice, podés ir a comer cuando quieras, vos y tu esposa. Bueno, le dije, la verdad, guardé y después me olvidé. Cada tanto me encontraba en la reunión, en alguna de las reuniones me decía, che, ¿fuiste? No fui, ya voy ahí. La verdad que yo tenía también un poco de miedo que cuando yo vaya me cubra ese voucher o esa tarjeta que él me dio solo un poco de la comida. Y yo dije, ahí la comida es cara, así que el día que voy, por las dudas, además el voucher, tengo que ir. Y ese día nunca llegaba. Yo ya tenía el voucher, lo que me faltaba era el por las dudas. Hasta que bueno me insistió y me dijo, mirá, andá. Pasó como más de un mes. Andá, me dice, no tengas miedo. Bueno, fui yo con mi esposa y otro matrimonio más. Llegamos al lugar muy lindo, y cuando es muy lindo y ves ciertas cosas, sí, también muy caro, nos sentamos y nos trajeron la carta y empezamos a mirar todo lo que había para comer, y al margen estaban los precios. Yo, aunque en el voucher no decía cuánto yo podía acceder con eso, no sabía. Entonces yo quería muchas cosas de la carta, pero dije, bueno, no voy a ir a lo más caro por las dudas, que después me digan, le cubría solo el 10%. o que me cubra el 90%, creo que iba a tener problemas yo. El día iba a ser fuerte todavía. Así que yo fui mirando hasta que elegí uno de los platos y me dice, sí, está eso y también hay otro, pero los que me sugirió el mozo eran más caros. Y yo le digo, pero le pregunto, ¿pero incluye? Le digo, ¿me sirve la tarjetita que le...? Sí, me dice, te incluye, ¿podés pedir eso? Ah, entonces dame, nunca había comido, no sé, viste, nombre raro, creo que era dorado al paquete con no sé qué, dame ese. Más o menos iban y te pescaban en el momento y te daban. Era caro. Bueno, ¿y de entrada qué me dice? O sea, antes el plato principal y una entrada. Sí, le digo, pero el tema es que yo no...
Sí, te incluye la entrada también. Tráeme la entrada, entonces. Y me dio las opciones y pedí entrada. Después miré las bebidas y por lo general en esos negocios, en esos lugares la comida es cara, pero la bebida todavía más. Así que miré, yo no tengo tanta sed, casi le digo a mi esposa, capaz que... Y el mozo se acerca, ya empezó a darse cuenta que yo le pedía con miedo. Y él me dice, te incluye lo que pidas de bebida, todo lo que quieras. Ah, bueno. Entonces pedí y comimos. Y como que me fui, comía, pero tenía un poco de... Lo primero tenía un poco de miedo. Porque habíamos pedido suficientemente caro lo que habíamos pedido. En un momento ya estábamos re llenos y dice, ¿y de postre qué? Y ahí le digo, no, me dice, y ahí me vuelvo a decir, te aclaro, porque se ve que me vio con miedo, te incluye todo lo que quieras, porque vos viniste con la tarjeta de esta persona que te mandó y a esa persona acá tiene vía libre. Para llevar, pues, casi le pedí, no me dio la cara. Así que no soy tanto del postre, encima cuando como mucho ya no me queda casi lugar para el postre, pero trae el postre, no vamos a desperdiciar. Y comimos y ya no tenía tanta sed, le digo, tráeme otra gaseosa para bajar el postre. Y no digas no, yo disfruté porque era la manera que yo encontré de honrar el regalo que me hicieron. Cuando yo entendí, tuve miedo por un momento, así duda, de que quizás no me iba a cubrir todo, pero hasta que entendí, porque el mozo me dijo, mirá, te cubre todo. Comé, pibe, comé, como el otro, no vas a volver acá nunca más. Y ahí comí la entrada, el plato principal, la salida, el postre, todo. Me fui súper contento y hasta ahí sí le dimos propina al mozo y todo. Le digo incluso, no le pregunté, no fui tan miserable. Yo quiero que podamos entender antes de que sigamos adorando, que el precio que se pagó para que nosotros podamos adorar a Dios no fue pagado ni con plata ni con oro que perecen, dice la Biblia, sino que fue pagado con la preciosa sangre del Cordero de Dios. Pero a veces nosotros venimos y tenemos miedo, no, porque esta semana no hice lo suficientemente bien las cosas, no pagué el precio. Imagínate si tenemos que pagar el precio para adorar a Dios. Es una cruz, clavos en cada mano, en los pies, corona de espina, una lanza. Y yo no digo que no tengamos que hacer ciertos sacrificios, pero yo creo que los sacrificios que hagamos no es para pagar un precio para acercarme a Dios, sino para valorar el precio que se pagó. Porque el precio ya fue pagado. Para que vos y yo podamos acceder, la Biblia dice, al trono de la gracia. Hebreos capítulo 10 es una invitación extraordinaria. Capítulo 10, verso 19. Mirá lo que dice. Así que hermanos, teniendo ¿qué? Libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Mira lo que dice. Así que hermanos, teniendo la libertad para entrar al lugar santísimo, ahí donde ni siquiera un judío podía entrar, solo el sumo sacerdote una vez al año, ahora pueden entrar, dice. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es, de su carne. El verso que sigue, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, confiados, dice, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Pablo entendió, acérquense. Pablo fue asesino. Si Pablo tendría que pagar su condena por las cosas malas que hizo para volver a acercarse a Dios, quizá ni él calificaba.
Pero Pablo descubrió una verdad que también es para nosotros. Resulta que el cordero que fue clavado en la cruz, inmolado en la cruz, estaba pagando el precio más extraordinario que jamás vos y yo podíamos pagar. ¿Para qué? Para que no nos quedemos en el patio del templo, sino para que entremos a la presencia misma del Señor y lo podamos adorar, podamos rendir nuestras vidas, porque el precio fue pagado en esa cruz. Ponete de pie, por favor, en esta tarde hermosa que Dios nos regala. Oraba el otro día, decía: Señor, perdóname si yo le di más valor a cosas en mi vida que a tu presencia. A veces le pudimos dar más valor al descanso. ¿El descanso es malo? No, pero le di más valor a descansar que ir al lugar santísimo. A veces le pude dar más valor al trabajo. ¿Es malo trabajar? No, pero le di más valor y por trabajar tanto, hoy no entro al lugar santísimo. Otras veces tan solo por el ocio, por el entretenimiento, perdí tiempo y en vez de valorar, y yo decía: Señor, perdóname si le di mayor valor. Y hay algunas cosas que entendí en mi espíritu que Dios me puso, no son malas. No hace falta que le desvalorice ni a tu tiempo de descanso. No hace falta que valorice el tiempo con la familia, en el trabajo, en el ministerio. No hace falta que desvalorice. Lo que sí es necesario es que por la obra de mi espíritu vos puedas ver el valor de la sangre que yo pagué por vos. Y cuando le demos el lugar a la sangre que se merece, que se derramó, no un poquito, no una gota, hasta la última gota de su sangre. Cuando esa sangre está en el lugar alto de valoración de nuestra vida, decimos: gracias, Señor, tengo ganas de descansar un rato más, tengo ganas de hoy no irme al templo, tengo ganas de hacer otra cosa, pero tu sangre vale más que cualquier otra cosa, vale más que mi descanso, vale más que aquellas cosas que yo pude no hacer. Tu sangre. Hay una puerta abierta. Y yo te decía al comienzo, ahora, permiso, voy a bajar. Yo soy papá y me duele. Mi hija cuando era más chiquitita se cayó en el templo, tenemos como una escalerita, y jugando se cayó y se abrió el labio y empezó a sangrar. Y sangraba el labio, es un área donde sangra mucho. Y se manchó todo su remerita, ¿sabes qué? Quedé yo asustado ahí y vino una hermana y me dice: no, se va a caer muchas veces más todavía, quédate tranquilo. Al otro día se levantó así parece que se puso botox, no sé. Pero yo tan solo veo un par de gotas de sangre de ella, me quedé conmovido. Ahora la Biblia dice que la sangre que se pagó para que vos y yo seamos limpios del pecado, pero para entrar al lugar santísimo no fue un poco, no fueron unas cuantas gotas. Hasta la última gota de su sangre se derramó. Y yo le tengo que decir: Señor, ayúdame a valorar el precio de la sangre de tu Hijo amado que se derramó para que hoy yo pueda acercarme a tu trono. Acérquense, dice el apóstol Pablo, entren. Acérquense al trono de la gracia. Lo pueden hacer, acérquense confiados. A veces podemos estar acá en un ambiente como este de adoración, pero aún con la mente juzgando, ¿no? Diciendo: no tenés lo suficiente, no sos lo suficientemente digno, no sos lo suficientemente santo, no sos lo suficientemente verdadero para acercarte al trono. En realidad no nos acercamos por nuestro estado que somos o no dignos, nos acercamos porque Él es digno, su sangre fue suficiente para que entremos. Yo en un rato más tengo que regresar a mi congregación. Hoy es una fecha muy especial estos días. Y el Señor puso muy fuerte esto, que una de las maneras de honrar el precio que se pagó es que disfrutemos de Él, de entrar y disfrutar. Imagínate que yo me vaya a esa comida que alguien más pagó el precio, yo no pagué. Fui a ese restaurante y diga: no, dame solo un pedacito de pan y un vaso de agua. Yo no estaría honrando porque aunque quise ser modesto, al final no disfruté.
Ahora, ¿sabés cuando yo volví a la iglesia y le encontré a este hermano? Le pegué el abrazo más grande de mi vida. Porque yo disfruté cada partecita de ese voucher que ni sé, ni averigüé por las dudas cuánto salía al final. Todo. Yo disfruté y de eso pasó varios años y hoy me acordaba y hoy decía, gracias a Dios por la vida de ese hermano. Que el Señor te dé un hermano de eso. O que vos también seas uno de esos que regale a otro. Amén. Las dos cosas están buenas. A veces estamos en un ambiente como este y no disfrutamos porque estamos con prejuicio. No, esa canción es la que a mí me gusta. ¿Qué tiene que ver? No entramos a la presencia de Dios por canciones o música linda. No entramos a la presencia de Dios por lo que predique alguien. Hoy podemos entrar a la presencia de Dios por la sangre, por la sangre, por la sangre, por la sangre. Cantame la que sea, yo entro por la sangre, porque la sangre es más que suficiente y la melodía y la canción me guiará a fluir y expresar, pero entré por la sangre al trono de la gracia. Cerrá tus ojitos, levantá una mano en alto y seguí entrando que se puede, seguí entrando al lugar más santo. Cuando Jesús tumbó las mesas, dice que los cojos, los ciegos vinieron a Él en el templo. Eso era algo profético. Eso era algo profético de lo que está ocurriendo en nuestros días. Ahora, gente que antes no nos podíamos acercar al Señor por nuestras obras, por nuestros méritos, por la obra consumada en la cruz tenemos acceso. ¿Cómo no vamos a disfrutar de Él? ¿Cómo no vamos a disfrutar de su presencia? Cuando se pagó tan alto precio, ¿cómo nos vamos a quedar mirando desde lejos? En Efesios capítulo 2 dice que cuando Jesús murió, Él mató la enemistad. Y haciendo de los dos pueblos, los gentiles y los judíos, hizo un solo pueblo para Dios. Un solo pueblo. Ahora todos podemos acercarnos a Él, al trono de la gracia. Cierra tus ojos ahí donde está y disfruta de Él, de su presencia. Disfruta de su presencia. ¿De qué manera puedo honrar la presencia y el precio que se pagó? Una de las maneras es disfrutando. Disfruta de Dios. Disfruta de cuando te acercas, como Él renueva tu fuerza. Purifica tu corazón. Amplía tu visión. El apóstol Juan, cuando registra los hechos que ocurrieron en las Pascuas, cuando Jesús tiró las mesas por segunda vez, dice que unos griegos vinieron a Felipe, que era de Galilea. Eran griegos que subieron a Jerusalén a adorar. Y cuando sabían de lo que había ocurrido con un Jesús que está tumbando las mesas, que está sacando los muros de separación entre las personas y la adoración a Dios, dice que ellos se acercaron a Felipe y le rogaron: queremos ver a Jesús. Subieron a adorar y la búsqueda de ellos es: Felipe, queremos ver a Jesús. Queremos ver a Jesús. No podemos salir de este ambiente sin poder ver a Jesús, sin poder contemplar a aquel que es digno de que nosotros le adoremos. Pero cuando le adoramos podemos verlo. Que en esta hora sea el ruego de nuestro corazón: quiero ver a Jesús, quiero ver a Jesús. Subimos a adorar: quiero ver a Jesús. Subimos a adorar: quiero ver a Jesús. Quiero disfrutar del más bello de los hijos de los hombres, del amado y de su Padre, el Padre eterno. ¿Qué te parece si en esta hora, antes de que le sigamos expresando con canciones a Dios, quizás solo por unos minutos, ¿por qué no venís aquí adelante como un acto
de libertad. Acérquense con libertad, decía Hebreos 10. Acérquense con libertad. Acérquense con libertad al lugar más santo. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Y nuestros actos aún naturales tienen un sentido espiritual. Por eso yo te invito, no hay nada místico en pasar acá adelante, pero es una acción. Yo me quiero mover hacia Él. Yo me quiero acercar a Él con confianza.